Mal empezamos el año en la economía mexicana en materia de crecimiento que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final, lo que se conoce como el Producto Interno Bruto. La primera pregunta que conviene hacernos es ¿por qué conviene que una economía crezca lo más posible, o dicho de otra manera, que la producción de bienes y servicios sea la mayor posible? De entrada, porque el problema económico de fondo es la escasez. No todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Y una de las condiciones que se tiene que cumplir para minimizar la escasez es que la producción de bienes y servicios y por lo tanto su oferta sea la mayor posible. O dicho de otra manera, que la economía crezca lo más posible. Una segunda respuesta a la pregunta ¿por qué conviene que la economía crezca lo más posible? Es porque la producción de bienes y servicios, que es la variable con la cual se mide el crecimiento de la economía, está relacionada con la creación de empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y con la generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. Empleo e ingreso, que son dos de las condiciones que se tienen que cumplir para elevar el nivel de bienestar de las personas. Estas son dos razones por las cuales conviene que una economía crezca lo más posible. Desafortunadamente, en materia de crecimiento, el inicio de este 2026 en México no fue bueno. Según el indicador oportuno de la actividad económica, que estima cuánto pudo haber crecido la economía en febrero y en marzo, y partiendo del hecho de que en enero creció 0.5%, según el indicador oportuno de la actividad económica en México, el crecimiento promedio mensual durante los 3 primeros meses del año, enero, febrero, marzo, fue 0.43%. 0.43%. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, primera comparación. En el último trimestre del 2025, octubre, noviembre y diciembre, el crecimiento promedio mensual de la economía fue 1.63%. Un trimestre después, enero, febrero, marzo de este 2026, ese crecimiento promedio mensual fue 0.43%. Y para tener puntos de comparación, voy a partir del 2022, porque fue a partir de ese año 2022 cuando las cosas comenzaron a normalizarse después de la pandemia del 2020 y su fuerte efecto recesivo que duró hasta el 2021. A ver, en el primer trimestre del 2022, el crecimiento promedio mensual de la economía fue 2.33%. Primer trimestre de 2023, 3.47%. Primer trimestre de 2024, 2.37%. Primer trimestre del año pasado, 2025, 0%, ni para adelante ni para atrás. Primer trimestre de 2026, 0.43%. La buena noticia es que comparando el primer trimestre de 2026 con el primer trimestre de 2025, el crecimiento de la economía pasó de 0%, primer trimestre de 2025, a 0.43% en 2026. La mala noticia es que en el cuarto trimestre de 2025, la economía tuvo un crecimiento promedio mensual de 1.63%, que cayó a 0.43% durante los 3 primeros meses de este 2026. Tenemos un serio problema en materia de crecimiento. Y este serio problema no es nada nuevo. Es un problema que venimos arrastrando ya a lo largo de 44 años. Se dice rápido, pero son 44 años de 1982 a 2025 con un crecimiento económico mediocre. Y voy a poner un punto de comparación. Entre 1935 y 1981, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.2%. De 1935 a 1981.
En 1982, consecuencia de lo que se conoce como la docena trágica, el sexenio de Luis Echeverría, 1970-1976, y el sexenio de José López Portillo, 1976-1982. En ese año, 1982, perdimos el crecimiento elevado y de 1982 al 2025, a lo largo de 44 años, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 2.1%. A ver, de 1935 a 1981, crecimiento promedio anual 6.1%. De 1982 al 2025, crecimiento promedio anual 2.1%, prácticamente una tercera parte del que tuvimos en el periodo anterior. Venimos arrastrando desde 1982 un crecimiento económico muy mediocre. Y lo primero que se le debe exigir al crecimiento es que por lo menos sea igual al promedio que hemos tenido. Y a ver, el promedio fue 2.1%. ¿Cuánto crecimos el año pasado? 1.8%, por debajo del promedio. ¿Y cuánto podríamos crecer en este 2026 si se mantuviera el crecimiento promedio mensual de 0.43% que ya tuvimos en el primer trimestre del año? Pues podríamos crecer 1.7%. ¿Qué se requiere para que la economía mexicana crezca más? Que los empresarios inviertan directamente más, inversiones directas que son las que se destinan a producir bienes y servicios, que es la variable con la cual se mide el crecimiento de la economía. ¿Y qué se requiere para que los empresarios inviertan más de lo que han invertido directamente en México? Que tengan mayor confianza para hacerlo, confianza que en una escala de 0 a 100 en el pasado mes de marzo se ubicó en 0.30 unidades, en escala de 0 a 100. Hay muy poca confianza de parte de los empresarios para invertir directamente en México. Esto está frenando las inversiones directas, esto está frenando el crecimiento que es una condición insustituible para lograr un mayor bienestar para las personas de entrada por medio de más trabajo y mejor pagado. Pero por lo pronto seguimos arrastrando desde hace 44 años un problema de muy, pero muy bajo crecimiento.